Bueno, a propósito de lo que dije que recordaba, busqué un poco, no es fácil encontrar porque hay sobre este cuadrado mágico, siempre los esotéricos se entrometen para darle significados que no son tales. Lo hacen en todo, los masones lo hacen con respecto a la construcción de las catedrales, se la adjudican a ellos, claro, justo ellos, ¿no? Y cambiando las cosas y confundiendo. Y aquí también, pero encontré algo, ¿no? Una de las interpretaciones es esa escritura, digamos, más bien enigmática, Sator, eh, ópera, etcétera, ¿no? Apero y todo eso, ¿no? Bueno, Arepo, perdón, es una interpretación como el sembrador, que sería el creador, autor de todas las cosas, mantiene con cuidado sus propias obras. Eso sería una, ¿no? Esto estaba, digo, sobre todo en la Edad Media era conocido, pero ya vemos que también era conocido en la Edad Antigua. Y había ya en Pompeya cristianos, evidentemente. Así que también cómo se usaba interesante, ¿no? Eh, Porque lo usaban también incluso como protección. Es que estaba en forma oculta, era como, bueno, para ocultar, lo hacían con todo sigilo porque había persecución, ¿no? En la tesis del Apocalipsis fue de un tal Grosser que descubrió uno de los dos que yo comentaba, que se formaba ese paternoster sobrándole dos A y dos O. De tal forma que después se puede componer esa cruz perfecta en los cuatro cuadrados que quedan de espacios de la cruz, es A, O y OA, es decir, alfa y omega. Y claro, eh, el cuadrado también sería como digo, una cruz disimulada y encima una cruz con una connotación muy importante porque es la oración que el Señor eh, enseñó, que es un sello, un sigilo oculto en uso entre los primeros cristianos, como hacían también cuando dibujaban por ahí en el piso en algún lado un pez, ¿no? Ictis, por lo que significaba, ¿no? Jesucristo, Salvador o algunos otros símbolos, por ejemplo, primeros símbolos también estaba oculta la cruz en una ancla, ¿no? Y lo mismo con esto, en tiempos de persecuciones, era una forma simulada, eh, con todas esas letras además, ¿no? Interesante, ¿eh? Eh, la única palabra en ese, como llamaban técnicamente, palindromo, es que se mantiene en sí misma es tenet, que es la del centro, ¿no? Bueno, era un poco la curiosidad sobre este tema, pero volvamos ahora a lo que estamos diciendo. Eh, entonces, volviendo al contenido del Evangelio y a las particularidades del Evangelio de San Juan, eh, el evangelista también le da un énfasis muy importante al primer milagro, que dicho sea de paso, él no los llama milagros, los llama signos. Signos porque estos van referidos a realidades no inmediatas, a otras. Entonces, así por ejemplo, el primer milagro, el primer signo, donde dice ahí, así en Caná de Galilea hizo Jesús el primero de los signos. Lo está como enfatizando. Y este segundo signo dirá, que ya lo hemos comentado, ¿no? Lo hizo Jesús cuando vino de Judea a Galilea, capítulo 4, cuarto, que se refiere, en el capítulo cuarto, recordamos, está la samaritana, pero esto es al final del capítulo cuarto, cuando sana al hijo de un funcionario. Pues bien, se refiere también
reiteradamente toma como coordenadas, para decirlo así, las fiestas judías, la fiesta de los judíos. Recordemos que había 3 fiestas importantes de prescripción que tenían que subir a Jerusalén, ¿no? Los judíos observantes, y entonces una era el Pesaj, es decir, la Pascua, otra era Sukkot, que es la fiesta de los tabernáculos, que recuerda cuando Israel, cuando estuvo en el desierto, ¿no? Todo ese tiempo en el desierto viviendo en chozas, ¿no? Por eso se llama de los tabernáculos, de las chozas, Sukkot, y está vinculado también a la fiesta de la luz, que es ahí, por eso alrededor de esa fiesta, cuando el Señor dice yo soy la luz del mundo, etc. Por lo tanto, hay razones teológicas también para decir. Y la tercera fiesta es la de las semanas, que es la llamada también Pentecostés. En torno a las fiestas, sobre todo vemos en la Pascua, ¿no? y Sukkot, que el Señor lo va manifestando. Bueno, otra peculiaridad. El Evangelio está escrito en griego, pero un griego particular. Un griego con hebraísmo, es decir, mostrando que escribe no tiene como lengua madre el griego, sino el hebreo o el arameo. Y así la dicción, el vocabulario son característicos. Ahora bien, el hecho de que haya muchos hebraísmos puede hacer conjeturar que originalmente estuviera escrito en hebreo, como algunos dicen, o bien que, como ocurre con una persona que es de lengua, por ejemplo, española, y habla otro idioma, tiende a hacer las construcciones gramaticales y las expresiones de su lengua madre, y tiende a traducir, ¿no? Por eso el vocabulario, si lo comparamos, por ejemplo, con Lucas, es mucho menos rico en expresiones, porque claro, Lucas es de ese origen griego, ¿no? Y maneja esa lengua con mucha riqueza, como San Pablo, que tiene una gran cultura. Entonces, si uno hace la comparación San Pablo o Lucas, ahí ve que es pobre en términos, nada más en la cantidad de términos, pero es una riqueza maravillosa. Y él es como que insiste, otra de las cosas típicas, repite expresiones muy propias del evangelista, ¿no? Palabras que repite, expresiones que va repitiendo, ¿no? Y otras que son usadas muy frecuentemente por Juan y no en los otros escritores sagrados. Y también lo que es más distintivo es que en este uso gramatical usa ciertas partículas, ciertos pronombres, ciertos verbos, ciertas preposiciones que, con insistencia incluso, que los demás la usan, pero no como él, ¿no? Y eso lo vemos cuando uno hace la lectura, se da cuenta. Hay particularidades de estilo, hay reduplicación, hay repetición. Es como, como decía un filósofo, ¿no? El tornillo, ¿no? Es decir, dar la vuelta, pero para cada vez penetrar un poco más. Con lo mismo, se va penetrando más. Y ese estilo literario es de una simpleza maravillosa, pero de una nobleza también maravillosa. Y hay arte, hay como una poesía intrínseca en este evangelio, no hay ninguna duda, ¿no? Lo primero que además llama la atención es que el tema central está todo se desarrolla en torno a Judea, fundamentalmente, no todo, pero fundamentalmente y sobre todo a Jerusalén. Y de nuevo aquí hay un propósito teológico, no es que no fuera así, fue así, pero simplemente él deja de lado otras cosas. Porque, claro, todo tiene que ocurrir en definitiva en Jerusalén, ¿no? De Galilea, por ejemplo, son pocas las cosas que relata y no entra en detalles. Por ejemplo, sí habla de la multiplicación de los panes y los peces,
o cuando hace la travesía a través del mar de Galilea, que de hecho sea el paso, decíamos, se llama Tiberíades y también Genesaret, ¿no? También. Bueno, pero esos ya habían sido también relatados por los sinópticos. En esos casos sí, esos dos son comunes, ¿no?, a los sinópticos. Y eso sí se dan ahí en la zona de Galilea. Otra de las particularidades es que él relata pocos milagros y más se concentra en los discursos, en lo que el Señor dijo, en lo que el Señor enseñó. Sobre todo las disputas con los fariseos, con los adversarios, las controversias con los miembros de Sanedrín en Jerusalén. Eso es lo que él focaliza y nos llama a nosotros la atención en eso. Por eso lo llamaron el teólogo, como decía en Oriente, se lo conoce a San Juan como el teólogo, porque el interés es teológico. También lo dije con respecto a las fiestas, focalizar en las fiestas y esos grandes discursos, ¿no? También es típico de él, ¿no?, esa identificación: yo soy la luz, yo soy el pan de vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la puerta, yo soy ese yo soy, que en el fondo es como identificar y predicar también, porque es el yo soy de Dios. Recordemos que es típico también de Juan cuando vienen a apresarlo y le preguntan y dice: yo soy, ¿a quién buscáis? Yo soy, y caen por tierra los que lo estaban buscando, como diciendo ahí manifiesta el poder. Y también dándonos a entender que si él fue a la muerte, fue voluntariamente a la muerte, no fue porque él era menor o más débil que los demás, sino que se entregó. Pues bien, vamos aquí a detenernos. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.